El Señor les bendiga. Bueno, le damos gracias al Señor por esta mañana, porque nos tiene aquí, ¿verdad? En su casa, alabando y glorificando su nombre, y porque nos ha estado alimentando y fortaleciendo y trayendo a un nuevo tiempo. Amén. Bueno, quiero que busquemos en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. En esta mañana me toca exponer las dos primeras palabras de Jesús en la cruz, que aunque no está muy claro el orden en el cual realmente Él lo dijo, se tomó un orden y es el que normalmente se usa, ¿no? Entonces vamos a ir primeramente con esta palabra que sale en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue una de las palabras que dijo Jesús. Tal vez haya sido la primera, tal vez haya sido la segunda, no sé. Pero fue una de las palabras expresadas por Jesús en ese lugar, en esa cruz, ya estando crucificado, ya teniendo a un lado a un ladrón y teniendo a un lado a otro ladrón. O sea, en medio de una vergüenza y de un escarnio público, en medio de una humillación ante un pueblo entero, ante su propio pueblo, en medio de un dolor físico, de un dolor espiritual, en medio de hambre, en medio de sed, en medio de toda esa circunstancia y de esa situación tan terrible, ¿sí? Jesús pudo decir estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pudo comprender que todas esas personas que estaban allí simplemente estaban cumpliendo un propósito que ya estaba escrito, un propósito que ya había sido profetizado. Y Él pudo entender que ellos mismos no sabían lo que estaban haciendo. Él podía entender que estaban siendo usados por el enemigo, pero que estaban siendo usados por el enemigo porque se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y aunque suene un poco loco, ¿cómo es eso que usados por el enemigo para cumplir el plan de Dios? Sí, porque era necesario que Él padeciera, era necesario que Él muriera por nosotros. Y el enemigo se encargó de envenenar a las personas, de tomar su mente, de apoderarse de ellas para que se ensañaran contra Jesús. Después de que hacía unos días le habían recibido como el rey, con hosanas, con palmas y con todas esas cosas, luego lo estaban crucificando. Y él entendió que no eran ellos, sino que era el enemigo, y que ellos simplemente no sabían lo que estaban haciendo, no entendían la gravedad del pecado y de la cosa tan horrenda que ellos estaban haciendo. Y como Jesucristo es el mediador y es el intercesor entre Dios y los hombres, Él tuvo el amor y tuvo el perdón para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Salmo 22, versículo 18, podemos leer una oración del salmista en una situación de su vida en la cual él estaba sufriendo, en la cual él estaba padeciendo, pero en medio de esa oración él dio una palabra profética, y esa palabra profética decía, en el Salmo 22, 18, decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces podemos ver que esta simplemente es una palabra profética que estaba siendo cumplida en ese momento, estaba siendo cumplida cuando Jesús estaba en la cruz,
Por lo tanto, Jesucristo tuvo el entendimiento y tuvo la capacidad y el amor de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, ellos solamente están cumpliendo tu propósito, están cumpliendo tu plan, se está cumpliendo tu palabra. A lo que yo vine y la misión que tú me encomendaste se está cumpliendo hoy. Por eso te pido que los perdones. Y quizá, como decía el apóstol, ninguno de nosotros, quizás no, seguramente ninguno de nosotros ha pasado nunca por algo tan terrible como lo que estaba viviendo Jesús en este momento. Pero sí estoy segura que todos hemos pasado en algún momento por una burla, por una vergüenza, por una humillación, por algo que consideramos que es injusto. Bien sea por una situación en el hogar, bien sea por una situación en el trabajo, bien sea por causa de Cristo. Yo no sé si alguna vez aquí alguien ha tenido el privilegio de ser humillado por causa de Cristo. Yo sí lo he vivido. Y le voy a decir algo: si en algún momento tiene la oportunidad de ser humillado o vituperado por causa de Cristo, tenga gozo, porque no hay nada más hermoso que poder ser humillado por causa de Cristo. ¿Y cómo tú vas a decir eso? Yo no quiero que me humillen. Pero si muchas veces hemos sido humillados y ofendidos por tantas cosas, ¿qué más privilegio puede haber que de repente no me dejen entrar en un lugar porque soy cristiana? O que de repente se burlen de mí en el liceo porque soy cristiana y porque digo que yo soy virgen y que voy a permanecer virgen hasta mi matrimonio. O como me contaba una joven en estos días, en muchas oportunidades la droga pasó por mis manos. Pasó por mis manos. Y aunque yo no estaba totalmente bien con el Señor, yo tenía la palabra de Dios aquí en mi corazón. Y yo les decía: yo no voy a hacer eso, porque yo no voy a desagradar a Dios. Y probablemente se burlaron de ella. Le dijeron: eres una niña, eres una inmadura, cuando crezcas nos buscas. Cuando crezcas vienes y hablamos. Y nosotros vamos a tener aquí todo lo que tú necesitas. Pero ella prefirió ser humillada, ser avergonzada, prefirió lo que hoy llaman bullying, con tal de no desobedecer la palabra de Dios, de no defraudar a su Señor. Y eso es algo que nosotros no debe avergonzarnos, ni siquiera debe frustrarnos. Al contrario, debe ser motivo de gozo. A veces pasamos por pruebas difíciles, por situaciones y circunstancias injustas, pero debemos tener la capacidad que tuvo Jesús para entender que lo que estaba sucediendo estaba en el plan de Dios y que lo que se estaba cumpliendo era conforme a su propósito. Poder entender que las personas que nos atacan no lo están haciendo ellos, sino que es el enemigo que los está usando. Y tener en nosotros la suficiente capacidad de perdón para poder decir: perdónalo, Señor. Para poder no solamente decir: Señor, perdónalo, sino poder decirle: yo te perdono. Hay un video muy impresionante que probablemente alguno de ustedes pudo haberlo visto en internet, de una mujer. Es un video que está hablado en el idioma es brasilero, pero tiene la traducción abajo, de una madre que está hablando con el joven que le mató a su hijo. En ese momento lo estaban haciendo un traslado, no sé, lo habían condenado y lo iban a trasladar. Y en ese momento ella pidió que quería hablar con él. Búsquelo. El que no lo haya visto, búsquelo. Es impresionante ver el amor de esa mujer diciéndole a ese joven:
tú me mataste a mi hijo, pero desde el día que yo supe que tú me mataste a mi hijo, no he cesado de pedir perdón a Dios por ti y de pedirle a Dios que tenga misericordia de ti y te dé la oportunidad de que te arrepientas. Y le decía, yo sé que tú vas a creer en el Dios en el que yo he creído. Yo sé que tú vas a salir de aquí sirviendo al Dios en el que yo he creído. Hay que tener a Dios en el corazón para poder decirle al hombre o al joven que mató a tu hijo, yo te perdono. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros sembremos en nuestro corazón. La palabra dice, si tú amas al que te ama, no estás haciendo nada diferente. El Señor nos llama, ama a tu enemigo, ama a quien te ofende, ama a quien te odia, bendícelo, porque con tu boca tienes el poder para traer a esa persona a salvación. Nosotros estamos llamados a eso. Y si Jesús lo hizo, Él dice que cosas mayores que las que Él hizo podíamos hacer. Y a lo mejor esa palabra nos encanta y vamos a decir, sí, yo voy a tener el poder de hacer milagros, voy a tener el poder de abrir el mar en dos, voy a tener el poder, porque Jesús dijo que todo lo que Él hizo yo lo voy a poder hacer mayor. Comienza por perdonar, comienza por amar, así como Jesús amó. Comienza por perdonar, así como Jesús perdonó, y vas a poder hacer milagros aún mayores, porque la palabra dice que si tú tienes dones de lengua, que si tienes don de milagros, que si tienes don de sanidad y no tienes amor, estás haciendo bulla, estás sonando como un perol. Entonces aprendamos el amor y el perdón de Jesucristo que Él pudo transmitir en esta primera palabra. La segunda palabra que les voy a compartir la podemos encontrar en el mismo Lucas, pero en el versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, capítulo 43. Sí, en la pantalla, por favor. Ya, ok. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la palabra que le dijo Jesús, ¿a quién? Al ladrón que estaba a su lado, ¿sí? Al ladrón, la gente le dice el ladrón bueno, yo le digo el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido y el ladrón pecador. O el ladrón pecador arrepentido y el ladrón pecador no arrepentido. Porque realmente los dos eran pecadores, ¿sí? Este hombre, en medio de todo lo que estaba pasando, decidió y entendió quién era realmente el que estaba a su lado. Entendió quién era realmente el que estaba a su lado. Probablemente estando en vida y haciendo sus marañas y sus fechorías, lo escuchó de él. No creo que no haya escuchado de él, porque todos en el pueblo sabían de Jesús. Y probablemente él hasta tuvo la intención de conocerle y de apartarse, o a lo mejor no. El punto fue que cuando él estaba allí en la cruz, él comprendió quién estaba a su lado y comprendió que solamente él podía darle salvación. Solamente él podía darle salvación. Hubo una revelación en su vida en ese momento. Por ahí hay un video corto de un cómic que hicieron en base a esto del ladrón. Y le añaden algo de historia, ¿no? Le añaden algo y colocan que cuando Jesucristo venían golpeándolo, él lo está viendo, mientras está encerrado en la cárcel. Lo está viendo y comienza a llorar y comienza a tener un rema en su vida, ¿no?
Y comenzó el ladrón en la historia que cuentan ahí en el cómic, él comienza a recordar cosas de Jesús cuando hizo milagros y cuando, o sea, dan a entender de que él lo conoció y de que él supo de sus milagros. Es muy lindo, vamos a ver si lo podemos pasar el domingo, yo lo tengo. Y el punto es que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, estando en ese lugar. Y Jesús pudo expresar esta palabra y decir: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino que para Jesús fue glorioso poder estar allí colgado, sufriendo, padeciendo, llorando, sufriendo de tantas cosas, y escuchar que se había ganado su primera alma y que iba a entrar a la presencia del Señor con su primera alma arrepentida. Fue como, yo pienso que fue como una recompensa de Dios para él en ese momento, así como para decirle, o sea, como él, van a ser muchísimos los que van a ser salvos por tu padecimiento. O sea, fue como que, toma, aquí está la muestra de que lo que estás padeciendo sí vale la pena. Yo me imagino que en ese momento todo lo que le estaba pasando a Jesús dejó de tener importancia. Todo lo que le estaba pasando a Jesús dejó de ser lo primordial. Y pudo decir: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese pecador, ese ladrón también estaba sufriendo. Estaba pagando por sus pecados, porque los había cometido. Jesús no había cometido pecado, pero él sí. Y él lo pudo reconocer. Él pudo reconocer que él sí merecía morir, pero que Jesús no merecía morir. Y no solamente que no merecía morir, sino que él era el que tenía poder para salvarlo. Y decidió recibirle. Decidió pedir perdón. Decidió reconocer que era pecador. Porque antes de decirle al Señor esa palabra, de pedirle que se acordara de él, él le dijo al otro ladrón: tú y yo somos pecadores, tú y yo tenemos una condena justa, pero este no. Él abrió su boca y reconoció que era pecador. Y en base a ese reconocimiento y en base a esa solicitud de perdón, Jesús pudo decir: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todos los que hemos estado aquí, que conocemos del Señor, tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza, tenemos esa visa y ese pasaporte sellado de que vamos a estar con Él en su gloria cuando partamos con Él, bien sea por la muerte o bien sea porque Él venga y nos busque y nos vayamos con Él. Y todos los que hoy pasaron aquí adelante y recibieron a Jesús pueden tener esa certeza de que han recibido la salvación. Y probablemente ustedes dirán: ah, qué fácil. Él fue un ladrón toda su vida y nada más que porque reconoció que era pecador y se arrepintió, ya por eso es salvo. Sí. Porque la palabra dice que por gracia somos salvos, no por obras. Pero fíjense que no es tan fácil reconocer que somos pecadores y reconocer que Jesús solamente es quien nos puede salvar, que cuando Jesús estaba en la cruz, Él tenía a dos ladrones. Uno decidió reconocer que era pecador y recibirle, y el otro no lo hizo. Lo que quiere decir que realmente no es tan fácil. Que realmente el paso de caminar por allí, pasar aquí adelante y decir: Señor, yo te recibo, es un paso de valientes. Es un paso de aquellos que realmente han comprendido que Jesús murió por ellos y que la salvación solamente viene a través de Jesucristo.
Así que yo hoy quiero que le demos un fuerte aplauso a esos valientes que han pasado hoy a recibir a Jesús. Y reciban esta palabra de Jesús que dice: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Créelo, creámoslo, porque a veces nosotros estamos aquí y se nos olvida que esa promesa es nuestra y nos distraemos con todas las complicaciones del mundo, pero recuerda que nuestro paraíso está en el cielo, que no somos de esta tierra, que no somos de este mundo y que estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Jesucristo que murió por ti y murió por mí. Que el Señor te bendiga. Con nosotros vamos a pasar a la pastora Ingrid con las siguientes 2 palabras. Buenos días. Que el Señor los bendiga. Y la siguiente palabra que dijo Jesús está en Juan 19, 26, 27. Y yo estaba meditando en la palabra y pude sentir que esta palabra Él no la dijo por pura casualidad, sino que hubo una causa. Estando Jesús en la cruz, hubo una causa que lo movió, que movió su corazón, que movió sus entrañas, que movió su muy adentro. Y fue el poder ver a María, a su madre, allí llorando. Cuando entraron los muchachos a hacer el teatro y vi cuando María pasó allí y lloraba y lloraba y lloraba, yo decía: Señor, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para María ver cómo a su hijo lo estaban crucificando. Y también analizaba y decía y podía comprender que el ministerio de María fue fuerte. Fue fuerte porque ser la madre del Hijo de Dios, saber que Él vino para salvación del mundo, poder aceptar que iba a concebir un niño por obra y gracia del Espíritu Santo y decir: sí, aquí estoy aquí, voy a hacer tu voluntad. Y pasar todo lo que pasó con José cuando persiguieron al niño, todo aquello, todo eso que sabemos. Incluso podemos recordar cuando el niño se le perdió, ¿sí? Y luego de 3 días fue que lo encontraron en el templo y ella estaba angustiada junto con José y llegó allí a ese lugar y le dijo: ¿pero por qué nos haces esto? Ahí el niño le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. A veces yo analizaba y pensaba: pero ¿será que María no estaba clara de lo que Jesús venía a hacer? Sí estaba clara, pero aún era un niño y el niño pues debía sujetarse. Y así muchas otras cosas más que vivió María. Poder llegar a ese lugar final en el momento de su crucifixión y ver cómo su hijo amado, su hijo chiquitico, el que ella llevó en la barriga, estaba muriendo en la cruz por el pecado de todos, y que ella lo vio crecer y lo vio ser adolescente, y ella podía testificar que Jesús no tenía errores, no cometió pecado, porque estuvo allí con él. Entonces Jesús, al ver
qué María lloraba tan desconsolada, podríamos decir? Porque nosotros que somos madres, ¿qué podríamos hacer? A ver, las madres que estamos aquí, al ver que alguno de nuestros niños, nuestros hijos lo están crucificando y lo están maltratando injustamente. Lo primero que podríamos decir es, no, denme en palo a mí. Yo lo podría decir. Bájenlo de ahí, háganlo conmigo. Pero María cumplió su ministerio, que fue hacer la voluntad de Dios, que fue acompañarlo hasta el final, allí en el momento de la crucifixión, y simplemente llorar. Pero Jesús, al ver que su madre lloraba y que la acompañaba su discípulo amado, Juan, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y podremos ver que proféticamente el Señor nos dice a nosotros como madres cristianas y como padres cristianos que haciendo la voluntad de Dios nosotros vamos a ganar muchos hijos espirituales, que nosotros vamos a poder brindar ese amor de madre y de padre a todas esas personas que llegan aquí a la casa de Dios o que conseguimos en la calle y que le hablamos de Dios y los empezamos a discipular, a cumplir la voluntad de Dios. Allí el Señor nos indica: mira, he aquí tu hijo espiritual, he aquí tu madre espiritual, he aquí tu padre espiritual. Entonces, proféticamente, el Señor se lo estaba diciendo a María: al hacer la voluntad de Dios, vas a concebir muchos hijos espirituales. Igualito se lo estaba diciendo a Juan, un joven, el más pequeñito, el consentido: he aquí tu madre. Y en esta mañana el Señor te dice: joven, si te has sentido solo, si sientes que estás falto de amor por tu madre, si sientes que no consigues ese amor por parte de ese padre o de esa madre que tanto anhelas, el Señor te dice: te entrego madres espirituales, que son los que hacen mi voluntad. Son madres espirituales que te van a llenar de amor, que te van a llenar de palabra. Ya no estás solo, joven. Ya no estás solo. Porque espiritualmente yo coloco al lado de cada uno de ustedes madres espirituales que te van a guardar con amor, que van a orar por ti, que van a hacer el trabajo sacerdotal, que van a ir día a día allí cuidándote y que en algunos momentos también te van a reprender y te van a exhortar, pero con amor. Porque yo los envío y yo las envío para que ellas sean esa luz y para que ellas te ayuden a cumplir la voluntad de Dios. Entonces podemos ver claramente cómo Jesús le dijo a María: ahí está tu hijo. Le dijo a María: ahí está tu hijo. Y le dijo a Juan: ahí está tu madre. Y más adelante podemos ver que desde ese momento Juan la recibió en su casa. O sea, ya había un lazo de amor, ya había un lazo ahí que el Señor había declarado en ese momento. Y así lo hace el Señor con nosotros, hermanos. Así lo hace el Señor con nosotros en la iglesia. Amén. Entonces, que cada vez que nosotros apliquemos el discipulado, apliquemos el trabajo pastoral, no lo veamos como un trabajo más simple de repetir una lección.
No, cada vez que nosotros aplicamos el trabajo de discipulado y de pastoral y de acompañamiento, estamos aplicando un trabajo de madres espirituales y padres espirituales que tiene que ir de la mano con amor, con cariño, con comprensión, con restauración, incluso con necesidad, de aportar esa necesidad que tiene el joven o que tiene el señor o que tiene la señora, de estar pendiente qué necesidad tiene la persona que estoy discipulando o la persona que me estoy ganando para el Señor. Amén. Entonces es una palabra que está conectada con una carga espiritual bastante fuerte, que viene llena de amor. Amén. Y la siguiente palabra dice así, en Mateo 27:46, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que con esta palabra algunos podríamos pensar, pero ¿cómo Jesús se sintió abandonado por Dios? Si es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que en el momento más difícil, cuando ya estaba a punto de morir, Jesús sintió que Dios lo abandonó? Pero ¿por qué fue este sentimiento? Por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que Él fue a la cruz, Él cargó con todos los pecados de la humanidad, con todos los pecados, con el pecado de la pastora Sonia, con el pecado de la hermana Leda, con el pecado de Gabo, de Gaby, con el pecado de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que Dios no habita en pecado, que en el momento en que nosotros estamos pecando y no existe un arrepentimiento, en ese momento como tal, Dios se aparta de nosotros. Entonces, en ese momento en que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el preciso momento en el que Él cargó con todos nuestros pecados. Y fue el momento en el que Jesús por primera vez se sintió apartado de la presencia de Dios. Y yo siento en mi corazón que fue uno de los momentos más trágicos de Jesús. Porque Jesús, hermanos, se levantaba buscando la presencia de Dios. Él sabía para qué había nacido. Él sabía que uno de sus propósitos, para poder lograr sus propósitos, tenía que estar ahí pegadito de la presencia de Dios. Él oraba cada instante, Él vigilaba, Él ayunaba, Él buscaba siempre la presencia de Dios. Él no podía estar un instante apartado de su presencia. Pero en ese momento, por amor a nosotros, Él fue separado de la presencia de su Padre. Y ahí es cuando Él clama y le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto me hace acordar a un testimonio de una adoradora que en el momento en que ella regresó a los pies de Cristo, la persona que le estaba profetizando le dijo: hay dos caminos que tú puedes seguir. En un camino es el camino más ancho, que es el camino hacia el mundo, y allí vas a ir y vas a lograr todo, pero la presencia de Dios no va a ir contigo. Y el otro camino es más estrecho, es un poco más fuerte, es el camino de Dios, y aquí Dios te va a dar conforme a su propósito y tu voluntad, y la presencia de Dios siempre va a ir contigo. Y la adoradora lloraba y en ese momento decía: Señor, yo no puedo estar apartada de tu presencia.
Y ella afirmaba, lo más difícil de un cristiano, de una persona que conoce a Dios, y que en un momento como tal, por no hacer las cosas bien, se vaya al infierno. Lo más difícil no es el crujir de dientes, ni el calor, ni el tormento, no. Lo más duro para un cristiano, para una persona, es que más nunca va a estar ante la presencia de Dios. Y allí comprendí, ella tomó la decisión de seguir a Cristo y hoy es una gran adoradora. Y allí comprendí la importancia de vivir en la presencia de Dios. Si Jesús siempre estaba allí agarradito de Dios, siempre estaba allí en la presencia de Dios, en su último instante le clamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue porque el Padre prefirió apartarse de su Hijo en ese momento para poder continuamente acercarse a nosotros. Prefirió hacerlo con su Hijo amado para que seguidamente, luego de ese sacrificio, su presencia pudiera estar con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros como sus hijos, y por ese sacrificio mayor y por ese momento que Él pagó fuertemente en la cruz, a veces nosotros nos apartamos de la presencia de Dios y decimos, es solamente un día que dejé de orar, o es solamente un día en que dejé de congregarme, eso no va a pasar nada. No, hermanos, nosotros debemos hacer como Jesús, que cada vez que Dios se aparte de nuestra presencia, nos podamos arrepentir de nuestros pecados rapidito, para que su presencia vuelva a nosotros, porque de esa manera es que nosotros vamos a poder estar un día allí en el cielo con Él, disfrutando de su banquete. Nosotros como cristianos no podemos distraernos y apartarnos de la presencia de Dios. Debemos estar siempre apercibidos de que aquí es donde está la clave de todo cristiano, en la oración, en la santidad, vivir en la presencia de Dios. Aquí es donde está la clave de todo cristiano, para poder de esta manera nosotros vivir bajo su presencia. Amén. Bueno, estas son las dos palabras que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, y le doy gracias a Dios y a Jesús por su sacrificio mayor que Él hizo en la cruz. Le doy gracias al Señor porque lo hemos podido conocer, y le doy gracias al Señor porque Él allí en la cruz venció muchas batallas que aún nosotros vivimos actualmente, pero que Él allí en la cruz las venció para darnos la victoria. Y nosotros como cristianos debemos saber que ya la victoria la tenemos con el sacrificio mayor que lo hizo Jesús en la cruz al morir y al resucitar. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso para Dios.